están, amiguitos del YouTube? Yo me encuentro súper feliz de estar platicando nuevamente con ustedes. Así que hoy hablaremos del poderosísimo Edgar Allan Poe y platicaremos sobre mis 5 cuentos favoritos. Obviamente después ustedes me comentarán sus 5 cuentos favoritos de este escritor tan impresionante. Y la verdad me costó muchísimo poder decidirme de cuáles eran mis 5 cuentos favoritos. Así que siéntense, tómense su cafecito y platiquemos. Pero antes que todo esto, no les voy a enseñar una foto de Edgar Allan Poe. Les voy a enseñar la caricatura que yo le hice hace unos ayeres. Ay, que me quedó bonita, ¿sí o no? Me encanta Edgar Allan Poe, como se pueden dar cuenta. Bueno, primero que nada, un poco de contexto. Edgar Allan Poe nació en Boston en el año 1809, un 19 de enero. Hijo de unos mediocres actores de teatro, quedó huérfano antes de cumplir los 3 años. Un acomodado y próspero hombre de negocios que vivía en ese momento en Richmond, Virginia, cuyo nombre respondía a John Allan, se apiadó de este pobre huérfano y quiso adoptarlo. Legalmente nunca fue adoptado, pero sí recibió ayuda económica de este hombre y aparte su apellido. Ya desde niño Edgar Allan Poe ya tendrá una inclinación para estos relatos góticos romanticistas de la época y de hecho aprenderá a recitar a Walter Scott para su madre adoptiva. Al momento de entrar a la universidad, su padre biológico John no quiso ayudarlo a estudiar literatura, por lo que terminó escogiendo comercio, creo. Bueno, terminó escogiendo una licenciatura que a Edgar Allan Poe no le gustaba. Él se refugió mucho en el juego, en la bebida, terminó con muchas deudas de juego que no pudo llegar a pagar, por lo tanto terminó abandonando el campus. Tiempo después se enlistará en el ejército tras la publicación fallida de su primer libro. Obviamente Edgar Allan Poe necesitaba comer. Corrieron del ejército por no poder acatar las órdenes que le solicitaban sus superiores, por lo que volvió a quedarse desempleado y terminará trabajando para un periódico donde publicará sus cuentos. Ahí finalmente Edgar Allan Poe será reconocido por sus obras y empezará a vivir en la abundancia. A los 26 años se casará con su prima Virginia y ahí entra uno de los más grandes interrogantes de Edgar Allan Poe, de si su prima tenía verdaderamente 13 años o 21 años. Porque en la primera acta de matrimonio se dice que la edad de Virginia tenía 13 años, pero tiempo después se volvió a mandar a hacer otra acta en la que ella tenía 21 años. Después del fallecimiento de su esposa Virginia, Edgar Allan Poe se volcará de lleno en el alcohol, que de por sí era un vicio que había estado presente durante toda su vida, aunque en estos momentos todavía no dejará de publicar cosas. Sin embargo, un día desaparecerá sin dejar rastros. El 3 de octubre de ese mismo año de su desaparición, Allan Poe fue hallado en un estado de delirio bastante preocupante, muy angustiado y necesitando asistencia médica inmediata. En ningún momento fue capaz de explicar cómo había llegado hasta esa situación y por qué llevaba ropas que no eran suyas. Se dice que en sus últimos momentos él invocó constantemente a un tal Reynolds, que se piensa había sido el referente para su obra Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Sus últimas palabras fueron: que Dios ayude a mi pobre alma. Tanto los informes médicos como el certificado de defunción se perdieron. La teoría es que Poe llegó a desarrollar esquizofrenia, que de por sí ya tenía latente, o que desarrolló alucinaciones con delirio por su alcoholismo. Allan Poe no solamente es reconocido como el máximo exponente de horror psicológico, sino que también fue el precursor de las novelas policíacas. Así que comencemos con el top. Aclaro que ni El gato negro ni El corazón delator van a entrar dentro de este top, porque seguramente al menos El corazón delator estaría en el primer puesto. Y la verdad no sé si entraría El gato negro, posiblemente sí, es bastante bueno, pero pues son los más reconocidos de él y pues esto tampoco se trata de ponernos a platicar de eso, sino fomentar la lectura de este impresionante escritor. Yo he leído en estas ediciones de Edgar Allan Poe los autores selectos y de narraciones extraordinarias de Alma Clásicos Ilustrados. Creo que aquí se tienen todos los libros de Allan Poe, de hecho, excepto el de Arthur Gordon Pym, que este tampoco lo tiene. También pueden encontrar todos estos cuentos en el libro Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Al final del video les enseñaré con más calma las ilustraciones respectivas de este libro. Número 5. El pozo y el péndulo. Ambientado en la época de la Inquisición, otro de los pobres mártires de esta época será sentenciado, enjuiciado y declarado culpable de cualquier crimen que se haya cometido, en el que tendrá como sentencia una de las muertes más horribles que se pudo haber creado. El protagonista, asustado, angustiado, solamente sabe que morirá de una manera muy horripilante. Se despertará en una habitación completamente oscura, sin dimensiones conocidas, sin tiempo de ejecución,
lo máximo a lo que puede llegar a estar sometido un ser humano a esta idea de la nada. No tardaremos mucho en que este escritor termine tratando de descubrir a manera de cálculos bastante inciertos el tamaño de la celda, cómo está hecha, cabeza empiece a pensar qué es lo que está pasando en este momento. Ahí descubrirá un pozo del que no conoce la profundidad y una cuchilla oscilante que irá de un lado al otro constantemente, siendo sentenciado a morir por la cuchilla o aventándose al pozo. Lo primero que llegue, tengamos en cuenta que esta persona va a estar todo lo que le queda de vida en esa habitación, pudiendo aguantar 3 meses, 4 meses, una semana, un día. Y la manera en que Edgar Allan Poe logra desarrollar el pensamiento de este personaje en tan pocas páginas, porque no es un cuento tan largo, precisamente porque tiene que quedar bien, tiene que mantener el suspenso que mantiene todo el cuento, muy macabro, horroroso, es de los cuentos con más suspenso que llega a tener Allan Poe de hecho, y gracias a este tipo de cuentos él fue titulado como el máximo exponente de los relatos de horror psicológicos. Porque verdaderamente lo que nos está hablando acá no es de monstruos, no es de apariciones, nada fantástico. A veces el terror vive dentro de nuestra propia mente. Número 4. El retrato oval. Este es uno de los pocos cuentos en los que, aparte del horror, se puede llegar a rozar el terror sobrenatural poquito respectivo a estos cuentos de Edgar Allan Poe. ¿Qué nos hablará el retrato oval? Después de instalarse en un castillo que parecía abandonado, un hombre malherido y su criado deciden pasar una noche dentro de ese lugar. De entre todas las habitaciones se instala en un cuarto que, al igual que todo, se veía bastante deshabitado. Sin embargo, ahí encontrará una libretita que le hablará sobre todos los cuadros que puede encontrar en este castillo. Y entre ellos encontrará el cuadro de una bellísima mujer, que lo impactará de sobremanera. Teniendo este libro, él empezará a buscar el relato sobre esta mujer que está retratada ahí. Un pintor obsesionado con su arte y una esposa que no llegaba a comprender el mismo hobby que tenía su marido. Sin embargo, este pintor decide prestarle atención 5 minutos a su esposa y querer pintarla. Ella, sorprendida y queriendo pasar tiempo con él, queriendo recibir atención de él porque ya la había descuidado mucho, accede. Sin embargo, mientras la está pintando, ella puede percibir que empieza a sentirse mal. Ella empieza a darse cuenta que cada pincelada que daba a su esposo le quitaba un poco de vida. Sin embargo, ella nunca habló, nunca dijo nada, y en el momento en el que este pintor termina de hacer la pintura, descubrirá algo bastante fuerte y bastante triste. Es mucho de Edgar Allan Poe asociar la muerte con la belleza y la manera en la que se narra el cuento, porque él es un escritor también bastante descriptivo, que en este momento, en este cuento sobre todo, ayuda bastante a estas descripciones. También los sentimientos de los personajes, las motivaciones de los personajes maravillan el cuento, hacen que el cuento resulte maravilloso. Número 3, Berenice. Relata en primera persona la perspectiva de Eugis, creo que así se pronuncia, un joven con una extraña vida que vive encerrado dentro de su biblioteca. Él sufría un trastorno de atención, una especie de delirio parcial de fijación a los objetos, que él no puede dejar de ver un solo punto de un objeto, cómo está hecho, cómo está construido, todo esto que suena bastante interesante y bastante bizarro para un personaje de Allan Poe. Eugis también presentaba ataques de ensimismamiento en el que se llegaba a aislar completamente del resto del mundo. Paralelamente también nos hablará sobre Berenice, su prima, una joven que creció llena de vida, belleza, ágil y que había sido prometida a Eugis. Sin embargo, por una extraña enfermedad que nunca nos terminan de contar cuál es, cae en cama, muy enferma. Mientras tanto, Eugis tendrá un sueño en el que soñará con esta mujer. Mientras Berenice verdaderamente está enferma, soñará con ella transformada en espíritu. Es un cuento también muy triste. La manera en la que escribe Allan Poe, que es tan melancólica, tan bonita, tan bella, llega a hacer que todo lo feo que te cuente, todo lo horrible, todo lo espantoso sea bonito. Número 2, La caída de la casa Usher, que a diferencia de los últimos 2 relatos, este será enteramente horror psicológico. Este cuento nos relatará la historia de 2 jóvenes que se conocen desde la adolescencia. Tiempo después, la vida hizo que tomaran sus respectivos caminos, como debería de ser. Pero Roderick Usher volverá a ponerse en contacto con este antiguo amigo para invitarlo a su casa, a su mansión de hecho.
una mansión imponente y lúgubre que lleva albergando durante años a la familia Usher. Una vez en la estancia se percata de que su mejor amigo está bastante delicado de salud. Roderick vive con su hermana Lady Madeleine, que también es la última integrante de su familia. Cuenta con un final bastante inesperado, con una super hiper mega descripción gótica de casas abandonadas y un lugar inhóspito, con climas extremos, apariciones, con lo que aparentemente es una aparición de un fantasma, misterios. Esto también llega a rozar ya el género policíaco dentro de los cuentos de Allan Poe. Y finalmente el número 1 y mi cuento favorito después del Corazón delator: Los crímenes de la calle Morgue, y este ya es 100% cimentado como un cuento policíaco. Se produce un asesinato increíblemente descriptivo y grotesco. Madre e hija fallecen dentro de la misma casa en una de las calles más importantes de París. Las primeras investigaciones de este asesinato no arrojan ninguna idea de cómo es que logró que este crimen se llevara a cabo. Finalmente se hace cargo del asunto un detective bastante aficionado llamado Dupin, que tras una extensa y brillante explicación te va a ofrecer una explicación extraordinaria. No solo por la descripción tan nítida de cómo llegan a encontrar los cuerpos de la madre y la hija, sino la resolución del caso, que aunque es imposible que este evento pueda llegar a repetirse una segunda vez, te revuelve el estómago y te deja horas pensando en cómo llegó a suscitarse tan horrible escena. Y bueno, por último, como comodín, también quiero platicarles sobre uno de estos cuentos que se llama Anteojos. Es un cuento bastante cómico, bastante chusco, que es sobre un hombre que se niega a usar anteojos y se enamora de una mujer. Léanlo también, es divertido, no entra al top, pero me divirtió mucho. Creo que ha sido el libro que más me divirtió, hablando cómicamente de los libros de Edgar Allan Poe. Este es el libro de Edgar Allan Poe, Narraciones Extraordinarias, y ella es Nina. Mi amor, mi amor. Y ella es Nina, saluda Nina. Bueno, el libro de Narraciones Extraordinarias está ilustrado por John Coulthard. Se puede ver que la temática de los libros son cuervos, inspirados en el poema El Cuervo, que es bastante representativo del escritor Edgar Allan Poe. Este es el título. Y aquí podemos ver el índice. Lo voy a acercar para que pues puedan ver con qué cuentos está compuesta la antología, y no solamente tiene cuentos, también tiene los poemas El Cuervo a Elena y Annabel Lee, las narraciones extraordinarias, y aquí podemos ver cómo se va a ir viendo las ilustraciones junto con el título del cuento y la letra capital. Siento que es uno de los libros más bonitos que tiene Alma Clásicos, y además más completos. Sí tiene casi, por ejemplo, todos los cuentos que yo mencioné en el video recientemente se pueden encontrar en la antología, más muchos más, como pueden estar viendo junto con el índice. Y estas son las ilustraciones, están en blanco y negro y llegan a tener un tema gótico muy realista, pero al mismo tiempo pues está muy bonito, está muy bien hecho. Llega a tener también mucha elegancia el libro. Miren esto, miren los detalles, es algo de admirarse. Yo estoy muy feliz con esta edición, me gustó mucho. Siento que la experiencia de lectura es de otro nivel, sobre todo porque a mí me gusta mucho Edgar Allan Poe, es de mis escritores favoritos de horror, creo que es mi escritor favorito de horror. Y nada, bueno, también obviamente el libro cierra con las mismas guardas. Y aquí podemos percibir... Ay, perdón, te lastimé, mi amor. Perdón. Y aquí podemos percibir el libro, la temática del libro. Pueden ver que aquí está hecho por huesos, es extremadamente gótico, es Edgar Allan Poe, sobre todo por eso. Y aquí está el separador. Y bueno, esto es todo. A mí me gustó mucho este libro, como en su mayoría. Y recuerden, leer es resistir, Benito Taibo. Despídete, mi amor. Mi amor, despídete, mi amor.